Román Sisi. Otra manera de observar y abordar lo que nos rodea. Circuito Éxitos. 7:36 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en Éxito. A ver, ningún país del mundo, creo que podríamos afirmarlo, ningún país del mundo estaba preparado para una pandemia como esta del COVID-19. De hecho, el señor Guterres desde la ONU decía, hoy ningún país solo por sí mismo puede enfrentar el coronavirus. Pero sí podríamos decir que hay países que claramente estaban en mejores condiciones de enfrentarla desde el punto de vista de la salud, también económico, ¿por qué no? Bueno, hablemos de esos sistemas de salud que pueden ser referencia hoy en el mundo, pero particularmente en nuestra región, ¿por qué no? Y esto lo vamos a hacer con el doctor Julio Castro, lo conocen bien, médico cirujano con posgrados en medicina interna, infectología, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la Red de Médicos por la Salud. Doctor Castro, siempre un gusto, ¿eh? Un placer, Román. Saludos estar contigo. Saludos a tu equipo de producción y a tus oyentes. Muchísimas gracias, doctor. Y también tenemos a Daniel López Acuña, quien fue director de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud. Doctor López Acuña, qué gusto saludarle también. Doctor, comienzo con usted, doctor López Acuña. Si pudiéramos hablar de algunos países, puede ser del mundo, de Europa, de América Latina, que estaban mejor preparados para la llegada de la pandemia, ¿cuáles serían a su juicio? Doctor, no le escuchamos. No sé si es que tiene apagado el micrófono, pero no le estamos escuchando acá. Ahora creo que sí, ¿verdad? Perfecto. Sí, Ahora sí, muy bien. sí. Gracias. Sí, decía yo que fundamentalmente son aquellos países que decidieron apostar en los últimos años al reforzamiento de las capacidades de vigilancia epidemiológica, de salud pública, de funciones esenciales de la salud pública y que además también mantuvieron en buena posición sus mecanismos y dispositivos de atención primaria en salud, de modo que la acción preventiva comunitaria necesaria para el diagnóstico precoz, para el seguimiento de los contactos, para la realización de pruebas diagnósticas, en este caso de esta pandemia, se ha podido realizar de mejor forma. Influye mucho el que exista un acceso equitativo y universal a la atención a la salud para poder tener además buenos resultados sanitarios y el que no se polarice aún más lo que ya de por sí es una afectación inequitativa de la población en esta misma pandemia, en donde los sectores más desposeídos, los menos privilegiados, están teniendo una situación mucho más severa, con menos acceso y con más gravedad de los cuadros clínicos que se presentan. Doctor Castro, el mundo entero es un mundo de enormes contrastes, es un mundo desigual. Lo es aún más nuestro continente, nuestra América Latina, y por eso la preocupación desde el inicio, desde la ONU, desde la OEA, pero también de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. ¿Cuáles ejemplos diría que son buenos a rescatar en este momento? Hemos escuchado mucho de cómo han enfrentado el COVID-19 en Uruguay. He leído con demasiada frecuencia los avances en materia de investigación en Costa Rica. Se menciona también Argentina. ¿Cuáles, a su juicio, son esos países que destacan? Fíjate, Román, es una pregunta compleja por las razones que ya tú explicaste. Yo citaría lo mismo que tú dijiste, Uruguay y Costa Rica. Pero aquí hay un tema también que hay que tener claro, que hay la resultante de los casos o el impacto que tiene la epidemia sobre las comunidades, sobre los países, es una interacción de múltiples cosas. Por ejemplo, el tener un país pequeño, manejable, es un elemento básico. Entonces, Uruguay y Costa Rica son países que tienen unas dimensiones de población que permiten que las acciones en salud pública sean mucho más eficientes, a diferencia de monstruos en el continente como Brasil y México, por ejemplo, que estamos hablando de más de 150 millones de personas. Entonces, cuando tú ves el desempeño de los países que tienen tamaños pequeños o grupos poblacionales pequeños, el desempeño es un poco más homogéneo. Hay otras variables muy importantes, más allá que la infraestructura del sistema de salud, que es algo que no cambia de la noche a la mañana,
y es, por ejemplo, la interacción del mundo científico con el mundo político, que es una variable que hemos estado viendo, y hay unas expresiones no solamente de lo bueno, sino también de lo malo, en particular en el continente. Entonces, cuando tú ves gobernantes que dijeron que para ellos no existía la epidemia, y tú ves ahora el desempeño de esos países, lamentablemente son de los peores, ¿okay? Donde tienen peores resultados. Entonces, todas estas interacciones van formalizándose. Era curioso, por ejemplo, yo, digamos, si tuviera que ver un continente con todas las dificultades, quizás Europa fue primero en el mundo occidental en tener la epidemia, y en Europa, lo predominante en Europa son las enfermedades crónicas, no las enfermedades agudas, porque hay un grado de desarrollo del sistema de salud lo suficientemente adelantado, donde ya las enfermedades agudas, que son enfermedades del tercer mundo, están controladas. Pero sus sistemas de vigilancia están hechos, se fueron modificando de enfermedades agudas a enfermedades crónicas. Y eso, de alguna manera, generó al principio una suerte de ponerte rápidamente al tanto de poder hacer la notificación y el seguimiento de los casos, que era un elemento muy importante al principio de la epidemia. Entonces tú ves ese comportamiento europeo, que ciertamente puede haber habido un retraso en el primer momento, en particular en Italia, en España y en Francia, pero a la postre tú ves que van adaptando su sistema de salud, y paradójicamente en América Latina, que está acostumbrado a monitorear enfermedades agudas y enfermedades infecciosas, el desempeño a lo largo ha sido mejor. Entonces tú dices, bueno, ¿cuáles son los elementos? Hay muchísimos elementos en este tema. Tiene que ver mucho con gobernanza, qué capacidad tienen los estados o los gobiernos sobre las poblaciones de influir y generar un momento. Nadie luchar, como tú dijiste, solo con la epidemia. Si los gobiernos no logran de sus ciudadanos el suficiente compromiso con la lucha de la epidemia, bueno, va a ser muy difícil, porque los gobiernos solos no pueden controlar la epidemia. Entonces, yo creo que al final, Uruguay, por ejemplo, ha tenido una historia de desarrollo en el sector salud muy importante, es el que tiene los mejores niveles de vacunación históricamente en el continente, es el que tiene una tradición de acuerdos políticos, independientemente de cuál sea el partido que gobierne, de una ruta de manejo de la salud pública histórica que tiene más de 30, 35 años. Costa Rica tiene un sistema de salud público con un acceso muy importante, probablemente de los mejores del continente. Entonces, bueno, ahí tú vas viendo diferentes opciones o diferentes elementos. No hay uno que destaque, la verdad. No puedo decir que haya uno que sea particularmente importante. En general, en América Latina vemos más Norteamérica que Europa, pero lamentablemente los ejemplos en Norteamérica no han sido buenos, y eso refleja la debilidad de los fantasma que tenemos de que la salud en Norteamérica es muy avanzada. Bueno, realmente ha dejado mucho que desear su comportamiento en una pandemia que era algo que se suponía que ellos debían manejar mejor. Estamos escuchando la voz del doctor Julio Castro. Tenemos también como invitado al exdirector de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Daniel López Acuña. Doctor, ¿qué peso tiene la política, qué peso tiene la economía de cada país en el manejo de la pandemia? Bueno, tiene un peso importante. Están muy interrelacionados los factores epidemiológicos, médicos mismos, con las decisiones económicas, con la política social y con la política en general. Yo creo que lo que sí ha quedado muy claro en el desarrollo de la pandemia, cuando uno observa todos los países y todos los comportamientos de las administraciones públicas, es que quienes mejor han conducido las cosas son aquellos gobiernos y aquellas administraciones que han hecho caso a la evidencia epidemiológica, a la evidencia científica, que no han antepuesto los objetivos ni económicos ni políticos a los objetivos sanitarios. Y cuando esto ha sido al revés, cuando por razones políticas, sea por ejemplo la situación del presidente Bolsonaro o del presidente Trump, o en su momento antes de que recapacitara de Boris Johnson, cuando se le apostó a una actitud, a una posición que era fundamentalmente ideológica, política, pero no sustentada en la evidencia y en la ciencia, bueno, se cometieron errores tremendos que se han pagado con
numerosísimos casos de la enfermedad y un altísimo número de fallecimientos. Entonces, a ver, está todo muy interrelacionado. Los procesos políticos a veces pueden facilitar y a veces obstaculizar el desarrollo de los mecanismos de control y gestión de la epidemia. Puedo poner, por ejemplo, en el caso de España, el hecho de que se avanzó y se caminó con un mando único entre los meses de marzo y junio, decretado como estado de alarma por el gobierno central, que subordinaba la acción de las regiones o de las autonomías al mando central. La oposición política no permitió seguir adelante con esto porque no lo renovó en el marco parlamentario, y esto pues llevó a que no se pudiera contar ya con este comando unificado y llevó a una relativa atomización de decisiones con base en la naturaleza del Estado autonómico que tiene España. Y hoy se discute cómo en situaciones tan críticas como la de Madrid es muy importante que la autoridad sanitaria estatal retome sus funciones y ponga en perspectiva cuando una comunidad o una región se equivoca y tome las acciones que tiene que tomar para contener la epidemia y doblegar la curva. Claro. Entonces, sí, definitivamente es muy importante. Sí, es el doctor Daniel López Acuña quien escuchan. También nos acompaña el doctor Julio Castro. Doctor Castro, una cosa es estar preparado para el momento de la llegada de la pandemia. Como decíamos al inicio, hay países que estaban mejor preparados. Mejor probablemente coincidiremos en que Alemania lucía mejor preparado. Y otra está en cómo han tenido que atender la pandemia independientemente de su situación previa. Es decir, cuando se intenta retrasar el inicio de ese aumento exponencial de los casos, ese retraso tiene que ver con la preparación que debe tener cada país para poder atender la llegada de esos casos. Una planificación que lleva tiempo, que lleva dinero y que lleva personal calificado. Tiene uno la sensación de que si falla alguna de las tres, o tiempo, dinero o personal calificado, no hay buen pronóstico para ese país, ¿cierto? Doctor Castro. No, se nos ha caído. Bueno, le hago el mismo planteamiento, doctor López Acuña. Una cosa es estar preparado para el momento de la llegada de la pandemia y otra es cómo ha tenido que adaptarse el país a la llegada de ella. Dinero, tiempo y personal calificado, ¿no? Por supuesto. Yo creo que tenemos en general en todas las regiones del mundo una situación en la que no había suficiente preparación para una pandemia, no solo para esta pandemia. Y se habían abandonado medidas que en su momento se tomaron en torno a la pandemia de gripe, de influenza, sí, en el año 2009. Falta de reservas estratégicas, falta de equipos de protección, insuficientes planes de contingencia. Bueno, así nos ha pillado la situación, así nos ha tomado desprevenidos en muchos países. Pero además de eso ha estado, como usted lo señala, la capacidad de gestión ante la pandemia, de organizarse oportuna, rápidamente, de concentrar la acción en aquellos temas que son críticos, de establecer los mecanismos necesarios para articular la atención primaria con la atención hospitalaria y la salud pública, para fortalecer la capacidad de hacer pruebas diagnósticas. Y en esto hemos tenido una gran variación entre países. Y es evidente que quienes más empeño han puesto en priorizar las acciones críticas de atención primaria y salud pública son quienes mejor han gestionado la pandemia en estos meses. Claro. Doctor Castro, ¿le recuperamos? A ver. Sí, qué bueno. Regreso ya. Qué bueno, está el doctor Julio Castro también con nosotros. Doctor Castro, se me ocurre que los ciudadanos del mundo debemos pedir a nuestros gobiernos al menos dos cosas, no sé si alguna otra más, pero transparencia y responsabilidad, ¿no? Absolutamente, Román. Yo creo que el manual de manejo de las epidemias es algo que se ha ido perfeccionando durante mucho tiempo. Y el elemento 1 del manejo de la epidemia es un manejo transparente de la información. Si algo, yo creo que los ciudadanos pueden perdonar que los gobiernos tomen malas decisiones, eventualmente, porque, bueno, tú tomas decisiones en base a una información que tú tienes, pero no puedes perdonar
la mentira, ocultar información, no ser transparente con información, es algo que la ciudadanía nunca perdonará. Y un elemento central en esto es que si hay un elemento central en esto, digamos, si yo tuviera que decir una sola variable que determina cómo ha ido la epidemia, es que los países que han hecho más pruebas, corregido por millón de habitantes, son los países que en general se han comportado mejor, porque en la medida que tienes más claridad del panorama de la transmisión, sabes dónde están los infectados y puedes rastrearlos y puedes aislarlos, en esa misma medida tú puedes tener una mejor capacidad de control, y eso es un elemento extremadamente importante que algunas veces los políticos no lo ven claro. Algún político que no entiende la dinámica de la epidemia dice, si yo tengo menos pruebas, voy a tener menos casos y la sensación dentro de la población va a ser que estoy más controlada. Entonces, los países que han hecho muchas pruebas, estamos hablando de 3 o 4 logaritmos de diferencia en relación a nuestro plan, se han comportado mejor en el tiempo que los que han hecho pocas pruebas, y es un elemento central porque eso conecta con la transparencia, que fue la primera pregunta de la cual partimos en este caso particular. Lo cierto, doctor López Acuña, es que no sé si para quedarse, pero para acompañarnos por un buen tiempo tendremos COVID-19, ¿cierto? Sí, yo creo que todavía tenemos que seguir pensando que vamos a coexistir con el virus, que vamos a tener la presencia de su expresión en enfermedad y lamentablemente en muertes, que mientras no tengamos una protección más universalizada a través de una vacuna aplicada a toda la población cuando esté disponible, vamos a tener que coexistir y que protegernos y proteger a los demás con respecto al riesgo de transmisión, que tendremos que mantener la guardia en alto desde un punto de vista de salud pública para impedir que esto nos colapse la infraestructura sanitaria y nos afecte la economía de una manera que sea verdaderamente dañina. Claro. Doctor López Acuña, gracias por su tiempo esta mañana, ¿eh? Encantado, mucho gusto. Doctor Castro, igualmente, ¿algo más que agregar? Fíjate, yo creo como nota final, las últimas grandes epidemias en el mundo han sido zoonosis, ¿ok? Son enfermedades que viven en el entorno animal y el humano es un huésped azaroso en esa cadena de transmisión. Y eso obedece a una razón, de que la interacción del ser humano con su medio ambiente ha venido cambiando para peor en el caso del tema de las epidemias, y las zoonosis son algo que tenemos que mirar muy de cerca porque expresa nuestra relación con el medio ambiente. Si nosotros no cambiamos esa relación o no la hacemos mucho mejor en términos de esas interacciones, vamos a seguir teniendo zoonosis hacia adelante. Yo creo que es una conclusión final que tiene que ver con esta visión humana del tema de la epidemia. Gracias, doctor Castro, por su tiempo. Feliz día. Saludos, Román. Nos han acompañado Daniel López Acuña, quien fue director de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud, y el doctor Julio Castro, médico cirujano con posgrados en Medicina Interna e Infectología, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la Red de Médicos por la Salud. Son las 7:54 minutos. Permítame cerrar nuestra pauta publicitaria que corresponde hasta ahora, hablándoles de láser computación. Si en su empresa son usuarios de equipos HP, láser computación es la solución para el servicio técnico. Usted llámelos hoy mismo. Tienen más de 28 años de experiencia en toda la línea de servidores